Dios los bendiga, qué gusto saludarlos una vez más en el programa Punto de Reflexión. Gracias a Dios porque Él ha sido bueno y nos permite llevar una serie especial, Fe y Ciencia, en tiempos posmodernos o tiempos digitales, donde la educación está revolucionando a través de bibliotecas virtuales, donde nuestros jóvenes van a la universidad, cursos en línea por doquier. Así que estamos llevando y proponiendo este asunto de fe y ciencia. Ellos necesitan llevar argumentos bíblicos razonables en donde puedan defender su fe partiendo de la palabra y argumentos sólidos que ahora mismo también los científicos están dándole la razón a los principios de la palabra de Dios. Hoy vamos a abordar el tercer tema de la serie Fe y Ciencia. Creacionismo y evolucionismo son dos temas que durante muchos años ha sido polémico. Algunos dicen hay evolucionismo, otros mencionan que Charles Darwin, a partir de él empiezan esas formas, esas ideas que finalmente se van disipando con argumentos sólidos que apuntan al creacionismo y van dando validez a la idea de Dios. Así que quédese con nosotros porque el pastor Marvin Juárez, pastor de Iglesia Amigos El Tabernáculo, ya está con nosotros para compartir estas ideas principales sobre creacionismo y evolucionismo. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Muchísimas gracias por estar en sintonía del programa Punto de Reflexión. Ya con nosotros el pastor Marvin Juárez. Qué bueno tenerte por acá, Marvin. Gracias. Nos has apoyado en otros temas y hoy estamos en un tema muy importante. Quiero comentarles que el pastor Marvin Juárez, egresado de la USAC, de la Tricentenaria Universidad de San Carlos, y creo que este tema nos va a caer muy bien porque hay muchos jóvenes cristianos en la universidad. Viviste tu experiencia en el tema de la evolución, maestros, filósofos tratando de desacreditar el relato bíblico. Así que bienvenido al programa. Gracias, compañero. Es un privilegio que podamos compartir estos minutos para la audiencia de Punto de Reflexión y esperamos que lo que hablemos acá pueda servir a la juventud y a todos los hermanos en la fe. Pastor Marvin, se ha atacado mucho el creacionismo al cristiano y la Biblia. Viviste una época pues en la universidad, conocer de primera mano ciertas ideas. ¿Por qué atacan tanto el creacionismo si el conocimiento se supone que nos lleva a Dios? Sí, lo que sucede es de que una de las cuestiones es que la fe no se puede tocar. La fe no se puede examinar, no se puede llevar a un laboratorio. Entonces, estamos tan acostumbrados al empirismo, lo que oigo, lo que veo, lo que toco, lo que puedo gustar. Entonces a Dios no podemos verlo, claro. Si Él se quiere revelar, lo pudiésemos ver, pero dice que nadie lo puede ver. Moriríamos, ¿verdad? Porque somos seres pecadores, finitos, y Él es majestuoso. Y la Biblia dice que en esencia Dios es espíritu. Se ha manifestado en distintas formas, pero en esencia Él es espíritu. Así lo menciona Juan capítulo 4, versículo 24. Pero lo tangible que sí tenemos a la mano es el universo. Y de ahí como que se va desprendiendo la idea de un diseño inteligente. Sí, recordemos que antes de 1916 más o menos se creía que el universo era eterno. Se creía de esa manera. Se creía de esa manera, pero ya con Alberto Einstein, la teoría de la relatividad, y de ahí hubieron otros científicos, hubo otros científicos en 1929 que comenzaron a postular de que el universo tuvo un principio, no es eterno. ¿Verdad? Wow, qué interesante ese dato. Expansión. Entonces, la ciencia a un principio nos decía que el universo era eterno, pero se comprueba que no, que tiene un origen, que tiene un principio. Y cuando hablamos de creacionismo, ¿a qué nos estamos refiriendo para ubicar a la audiencia de qué estamos hablando? Porque también este es un término que no necesariamente pensadores sean cristianos, pero sí respaldan el argumento del creacionismo, aunque no sean teístas. Sí, por ejemplo, cuando hablamos del creacionismo podemos hablar de que las diferentes religiones monoteístas saben que o creen que una deidad hizo el universo, hizo el planeta y creó la vida. Nosotros como cristianos
creemos, enseñamos y afirmamos que el Dios de la Biblia es el creador del universo. Hablando en términos bíblicos, ¿cuál sería entonces como la terminología para destacar al Dios creador? ¿O cuál sería la...? Tenemos que hablar de la creación bíblica. Creación bíblica. Sí, porque, por ejemplo, nosotros podemos hablar de creación y tomar el Popol Vuh. Sí, pues también hay otra cosmovisión ahí. Es una cosmovisión de un creador con Isbalanque, nombres que nosotros no podemos pronunciar tan fácilmente, que también nos hablan de que ellos crearon al hombre de maíz, que lo hicieron de barro. Entonces tendríamos que hablar de creación bíblica. Creación bíblica, donde directamente nos habla del Dios de la Biblia. Cómo se creó el universo. Así Ahora, es. en un plano científico, Marvin, entiendo que se habla de un ser inteligente. Y se habla de un diseño inteligente y que no necesariamente tiene, según ellos, tiene que ser el Dios creador, el creacionismo bíblico. Exacto, o sea que al final lo que los científicos aportan es de que las medidas, las distancias, tiene alguien lo midió con metros, en centímetros, en milímetros para que todo esto funcione, ¿verdad? Por ejemplo, si la luna se aleja, el planeta tiene consecuencias, si la luna se acerca igual, o sea, la luna está exactamente en la distancia que tiene que tener para el movimiento del agua de los mares, para las estaciones, tantas cosas que hace la luna, no solamente si me corto el pelo en cuarto menguante me va a crecer, como es una tradición entre nosotros. La luna hace más funciones, pero es porque Dios la puso exactamente en un punto en el universo que permite las estaciones, que permite su movimiento, la gravedad, tantas cosas que si realmente eso no fuera medido milimétricamente, no pudiese funcionar ni hubiese vida inteligente. En el pensamiento científico, lo que ellos tratan es de examinar y explorar el universo, o sea, lo tangible, porque Dios no lo podemos medir. Al principio hablábamos acerca de ello porque Él es espíritu. Porque la gran pregunta del ateísmo, de los agnósticos es ¿y quién creó a Dios? O sea, ese argumento como que se va desplomando ya en el pensamiento científico por todo lo que nos estás describiendo, que ellos evalúan, miden el sistema solar y al final dicen si hay un ser inteligente, aunque no acrediten directamente al Dios que destaca la Biblia. Por ejemplo, nosotros sabemos que en ciencia hay un principio que se llama el principio de causa y efecto. Causa y efecto. Entonces, todo lo que existe tiene que tener una causal. Si no le queremos llamar Dios porque no queremos aceptarlo, pero sí tenemos nosotros que entender que tiene una causa. Y esa causa no puede ser una causa aleatoria, una causa que no piense, que no razone, porque el efecto es un efecto muy inteligente. Sí, entonces no puede ser, por ejemplo, no puede ser algo al azar, ¿verdad? Porque el azar no genera nada, porque como dice un astrofísico, el azar no es una propiedad de la materia, el azar no se puede medir en un laboratorio, el azar no se puede colocar en una ecuación. Sí, pues. Entonces, quien creó todo, incluyéndonos a nosotros mismos, tiene que ser una mente brillante. Y por ejemplo, hermano Marvin, con relación a esto que estamos hablando, es que la pregunta que se plantean los ateos y los agnósticos es ¿quién creó a Dios? Ahora, si hay un ser que creó a Dios, entonces el Dios que nosotros decimos que es Dios dejaría de ser Dios. Y adoraríamos al Dios que hizo al Dios, por así decirlo. O sea, tiene que haber un ser inteligente, esa es la conclusión. O sea que es por ejemplo, sencillo. Aquí estamos nosotros con la audiencia que nos está sintonizando y sabe que estamos usando un micrófono para poder llegar. Hay ondas, hay señal. Entonces, nosotros sabemos que eso no surge de la nada. El micrófono que estamos utilizando fue diseñado para que la voz saliera a través de tecnología, a través de sonido. Entonces, nosotros no podemos decir por qué este micrófono es tan pequeño o es más grande. Quien lo hizo sabe para qué momento lo hizo y en qué tecnología se debe usar. Entonces, nuestra propia vida retacha constantemente el pensar que de repente surgió todo, porque no es así, ni nosotros funcionamos así. Sí. Quiere decir que esa teoría del azar ya no es muy confiable. No, realmente el azar es una manera de tratar de conectar la causa y el efecto y no le queremos poner nombre. Entonces le llamamos azar. Exacto. Quiere decir entonces que cuando hablamos del creacionismo, estamos enmarcando también otras religiones del pasado y actual que sí creyeron en un ser supremo, aunque no sea el Dios de la Biblia. Por ejemplo, hablemos de Alá, el Dios de los musulmanes. Para los musulmanes, Alá es el creador.
Entonces, ubican al Dios directamente Dios, con nombre. Al Dios del Islam es Alá y Él es el creador. Por ejemplo, hablemos del hinduismo. En el hinduismo hay muchas deidades, pero la superior se llama Brahma. Entonces, Brahma se revela en el universo y todos somos una extensión de Brahma, de acuerdo al hinduismo. El asunto está que cada cosmovisión tenemos que hacerle preguntas para saber si es coherente, hasta dónde es científico, para decir, en esto creo. Entonces, cuando le hacemos las preguntas a las cosmovisiones, la única que supera es el cristianismo, no porque nos convenga, sino porque responde a las preguntas. Aprovechando este momento de los nombres que nos estás describiendo de otras religiones, algunos dentro del cristianismo se han planteado el nombre directamente de Dios. Entendemos que no se podía pronunciar, que nos hables un poquito cómo fue dándose a conocer ciertos nombres de Dios. Y entendemos que hay varios, pero parece que hay uno que prevalece para identificarlo, aunque le llamemos Dios. Sí, por ejemplo, recordemos que cuando los judíos tienen varios nombres, Elohim, Adonai y otros nombres que hay, el asunto era que el nombre de Dios exacto es un tetragrama. Cuando Dios habla con Moisés, Moisés le dice, si yo voy al pueblo de Israel, a Egipto, y les digo que Dios me dijo tal cosa, me van a preguntar ¿qué Dios? Porque la idolatría egipcia tenía muchos dioses, entonces tenía que llevar un nombre. Entonces Dios le dice a Moisés en la traducción, yo soy el que soy. En el hebreo aparecen 4 letras, por eso se le llama tetragrama. En la traducción al abecedario es YHWH. No hay vocales. No hay vocales, solo consonantes. Entonces, hasta el siglo XVI, al unir las consonantes del tetragrama con las vocales de Adonai, entonces sale el término Yahweh, que luego se tradujo Jehová. Al español. Y a partir del siglo XVI, en las Biblias aparece Jehová. Pero el término Jehová es un término híbrido. Sí, ¿ves? Es la unión de 2 nombres, porque el judío decía, es tan sagrado y es tan santo que no se puede pronunciar, que no le queremos llamar como él dice que se llama, sino un nombre que hable de él, pero que nos sintamos cómodos decirle, siendo finitos y pecadores. Por eso es de que aparecen esos nombres. Qué excelente. En la actualidad creo que lo que mejor define, según he leído y he escuchado, es Adonai, Señor. Adonai, el Señor. En el griego es Kyrios, es el equivalente en el Nuevo Testamento a Adonai en el Antiguo, Kyrios o Curios en el Nuevo. Ahora el punto de Jehová, porque ya no es tan aceptado, digamos, sí lo aceptamos porque la Reina Valera lo presenta de esa manera. Exacto. Pero pareciera que ahora se acuña más el término Adonai, o sea, el Señor. Sí, por ejemplo, la versión de las Américas utiliza el Señor o utiliza Adonai. Otras versiones, por ejemplo, utilizan el Creador. Realmente el término Jehová, como decimos, era una manera en el que se unen las consonantes con las vocales y sale un término que se empezó a usar a partir del siglo XVI. Sí, pero nosotros sabemos que Adonai, Jehová, nos referimos al mismo ser, ¿verdad? Y nosotros obviamente nos identificamos dentro del cristianismo con ese término. Alá ya no entraría dentro de la terminología del Dios de la Biblia. Recordemos que Alá estamos hablando en un idioma diferente. Eso es importante que lo mencionas. ¿Por qué? Porque la versión Peshita es una versión en arameo siriaco. Y de alguna manera el término Alá, como el término Dios, es un término general. Por ejemplo, si yo te digo Dios, vos puedes pensar en Alá, puedes pensar en Brahma, puedes pensar en el Dios de la Biblia porque es un término elástico. Lo mismo Alá. Alá es un término muy general. En la mente del musulmán es el creador de ellos. Si yo te digo, con su religión. Exacto. Si yo te digo, vos crees en Dios, la cultura nuestra es el Dios de la Biblia. Pero el término, en nuestra cultura, exacto, pero el término Dios se puede aplicar a cualquier deidad de otra religión. Si uno dice Alá directamente en nuestra cultura, llevándolo a la cultura de los de Arabia Saudita, creo yo. Sí, toda esa cultura del Medio Oriente. Entonces, para ellos es la religión del Islam. Exacto, porque el término se refiere más en el contexto de ellos al Dios del Islam. Entonces, la manera correcta entonces sería el Dios creador, Jehová, que es la forma como han ido tratando de ubicar al Dios de la Biblia. El Dios creador de la Biblia. Exacto. Porque ya lo enmarcas, que te limitas a la información que la Biblia da sobre ese ser. Bien interesante esta explicación. Quédese con nosotros. En este segmento estuvimos hablando acerca de qué es el creacionismo. Y note usted todas las connotaciones, el argumento del azar se desploma,
Hay muchas teorías que ya no son válidas, que a principios del siglo XX estaban en apogeo, pues tratando de desacreditar argumentos bíblicos. A partir de 1980 a esta época ha evolucionado el conocimiento científico y eso nos alegra mucho porque están respaldando los relatos de la Biblia. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Nos encontramos con el pastor juvenil Víctor Hugo Alas en el segmento Preguntas y Respuestas. Y la pregunta es la siguiente, que tiene que ver con la persecución de los cristianos en el primer siglo. Duró una persecución bastante grande para ellos, pero ¿cuál era la forma, cómo ellos se reunían en el momento donde ellos querían adorar a Dios? Y pareciera que hay un símbolo, una forma en la que los cristianos se reunían en el primer siglo. Sí, el símbolo más clásico y conocido es el pez, ¿verdad? Entonces los cristianos en esa época por las persecuciones dibujaban peces, algunos dibujaban una parte del pez y otros dibujaban la siguiente parte para poder tener encuentros entre cristianos, y también era como una señalización para llegar a las catacumbas o a los lugares de reunión. Y menciono esto porque hay automóviles que se ven stickers de pescados, llaveros de igual manera. Entonces la gente pregunta, ¿pero qué significa el pescado? Porque el pescado todo el mundo lo conocemos, hasta lo hemos comido, pero era muy importante en el primer siglo entonces. Sí, y la realidad es que como eran pescadores también, algunos de los que siguieron al Señor, fue el símbolo que ocuparon, ¿verdad? Entonces ellos, ¿cómo hacían para evadir entonces a los soldados romanos o los enemigos o quienes estaban en contra del cristianismo? Pues la forma de evadirlos o que no los encontraran en sus reuniones o no se dieran cuenta que ellos eran cristianos, porque en ese tiempo tenían que tratar de que no se dieran cuenta, era usar el pez para poderse comunicar con otra persona que no sabían si los iba a acusar contra los romanos. Eran estratégicos y había un punto de reunión donde ellos adoraban al Señor. Exacto. Así que no hay ninguna opresión política que pueda detener el cristianismo. Y este es un contexto histórico donde los cristianos, de acuerdo a la respuesta del pastor Víctor Hugo, adoraban y juntos, ¿verdad?, hacían la lucha, pero siempre adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Bienvenidos al programa Punto de Reflexión, aquellos que se están ahora integrando al programa. Qué bueno que esté aprendiendo con nosotros. El pastor Marvin Juárez está aquí compartiendo conocimientos, estamos exponiendo argumentos bíblicos y fuera del texto de la Biblia también hay argumentos científicos de cómo está respaldando el creacionismo. Marvin, la Biblia nos menciona en Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. El Salmo 8 nos menciona la palabra: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Si hay algo tan tangible, pastor Marvin Juárez, como lo es el universo vasto e inmenso, ¿por qué el hombre sigue necio negando la existencia de un Dios creador? Bueno, una de las cosas es que no le conviene. Aquí viene la parte moral, creo. Al ser humano no le conviene la existencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque hay que rendirle cuentas, porque hay alguien que establece la moral absoluta. Digamos que tenemos que ofrecer una explicación. Entonces al ser humano no le conviene que haya un Dios, porque si no hay un Dios, no me debo a nadie,
no tengo recompensa de ninguna persona superior a mí, Sí, pues. hago lo que quiero, entonces no le conviene. Y el aspecto del relativismo con Albert Einstein que estabas mencionando en el segmento anterior, creo también que ha dañado en la parte moral, porque el relativismo lo han aplicado en el área de la moral. Las nuevas generaciones, citando a un científico que nada que ver con el aspecto moral, a mi criterio, y que en la Biblia tenemos valores absolutos que hay que defenderlos. Sí, definitivamente Einstein propuso la famosa teoría de la relatividad, ¿verdad? Que tiene que ver con una explicación del funcionamiento del universo y toda la cuestión. Ahora, nosotros queremos aplicar un relativismo a nuestro entorno que realmente choca con los principios de Dios, ¿verdad? Porque Dios establece parámetros fijos y nosotros queremos acomodarlos a nuestra conveniencia. Entonces, el punto por el que el hombre sigue en su necedad es porque no le conviene. Evidencia no es que le haga falta. Sí, está, Por ejemplo, el universo está. El Salmo 14, el Salmo 53 dice: el necio en su corazón no hay Dios. Salmo La 14, palabra ¿no? necio en el hebreo traducido al español así muy radical, muy etimológico, es sin sesos. Si hacemos una traducción del Salmo 14, el Salmo 53, dice el sin sesos no hay Dios. O sea, una persona que niega a Dios con toda la evidencia está actuando como que si no tuviera cerebro, porque es tan grande la evidencia Sí. de que lo podemos ver en, por ejemplo, hablemos de la hormiga, una cosa tan pequeñita, pero ahí hay coordinación, hay diseño, hay inteligencia, hay un cerebro ahí. Imagínense, solo una hormiga. Y las células, por ejemplo. En Colosenses estuvimos citando de las cosas invisibles que Él creó. Invisibles para uno, pues, pero no para Dios. Y, por ejemplo, el universo hay cosas que no se han explorado. De hecho, en la cuestión de las células, imagínense cómo podemos nosotros. Yo veo a Marvin, veo su piel, veo rasgos físicos, pero cómo empieza la célula dentro del vientre de una mujer cuando hay una concepción, cómo el esperma fecunda el óvulo y cómo empieza el proceso de la vida. Ponétele en el pasado, ahora sí hay tecnología, por supuesto, pero en el pasado eran invisibles, pero no para Dios. No, definitivamente nosotros, gracias a la tecnología y a la ciencia, podemos comprobar aspectos de la vida que nos hablan con más detalles de ese diseñador. Exacto. ¿Verdad? Nosotros sabemos que en el vientre de una mujer se forma una vida, pero hoy podemos entender cómo las células, primero 2, luego 4, luego 6, luego 8, ¿verdad? Y cómo hay un programa en cada uno de ellos. Exacto. Y dentro de esta creación que es tangible, eso ya lo han evidenciado los grandes pensadores a nivel mundial, que hay un diseño inteligente, hay un ser inteligente, aunque no necesariamente, es que tenemos que hacer esa aclaración, porque este argumento científico respalda el Dios de la creación, que no necesariamente el pensador científico va a creer en la Biblia o se va a entregar en alma, cuerpo y espíritu, pero el argumento de ellos, por el estudio tangible del universo, confirman de que hay un Dios creador. Dentro de esa creación surge otro gran biólogo, entiendo que es biólogo, Charles Darwin. Sí. Entonces se empieza a plantear una idea, una teoría de lo creado. En este caso serían los seres vivos, de cómo de una especie se supone que puede evolucionar a otra especie. Entonces ya se formula un poquito más de 150 años la idea del evolucionismo. Sí, realmente habría que aclarar algunos términos, ¿verdad? Nosotros creemos en la microevolución, ¿verdad? Por ejemplo, pongamos algo tan común, hablemos de los perros. Todos los perros están bajo el término de caninos, chihuahuas, pastor alemán, pero siguen siendo perros. Entonces hay una modificación dentro de la misma especie. Un código que se replica, y perros grandes, perros pequeños, pero no podemos decir de estos perros salió un hipopótamo. Eso no se ha dado nunca. Entonces la evolución en sí plantea que de una vaca salió un caballo, del caballo salió una jirafa, por poner un ejemplo a grandes rasgos. Claro, ellos tienen una forma de decir de la célula procariota, eucariota, un protosaurio, un montón de cosas que explican de dónde surgió y cómo evolucionó, pero no hay hasta la fecha una evidencia de una especie a otra, no existe eso. Ahora, cuando dijiste que creemos en una microevolución, creo yo que las mutaciones, no sé si es la parte que biológicamente se habla, en donde puede haber variedad.
Claro. dentro de una misma especie, Sí. porque en el Génesis, que es la postura de la Biblia, el creacionismo de un Dios creador, como lo relata el libro de Génesis, dice claramente el Dios de la Biblia de acuerdo a su especie, según su especie. Es decir, hay un código genético, hay un código que el creador estableció en los seres vivos. Y en este sentido, no sé por qué Charles Darwin, por curiosidad, porque yo creo que empieza el conocimiento a darse lugar, porque recuerden que en el siglo XVI no estaba muy desarrollado todavía el conocimiento científico, Pastor Marvin. Estaba desarrollado con Blaise Pascal, con Galileo Galilei, Ujú. con Michael Faraday y otros personajes que establecieron la ciencia, Isaac Newton, Ujú. Luis Pasteur. Ellos eran cristianos. Entonces nace en 1809 un naturalista inglés llamado Carlos Darwin, y él se va unas semanas a las Islas Galápagos. Entonces Ujú. en las Islas Galápagos él empieza a observar, y obviamente empieza a observar un pajarito y cómo le creció el pico, y cómo, entonces dice él, de esa manera se ha desarrollado la vida. Y Observando. observando, y empieza a plantear su teoría y la plasma en un libro que se llama El origen de las especies en 1859. Yo no he leído todo el libro, solamente me ¿Secciones? he leído el capítulo 4, que es la selección natural. Ajá, Es, ajá. en mi opinión, es el capítulo medular del libro El origen de las especies. Entonces, si nuestra audiencia se toma el tiempo, pues. lo puede leer en cuestión de 2 horas Ujú. y va a encontrar, a lo mejor pueda ser, quizá, no estoy seguro, quién sabe. Mm, Entonces ya, nos ya. venden esa información en la universidad como algo científico, cuando ni siquiera el escritor habla en un lenguaje científico, Ujú. sino que es hipotético, es especulativo, es imaginativo. Porque si yo te digo, Marvin Coronado, tal cosa, no sé, tal vez, quizá, no estoy seguro, no me estás diciendo nada. Y cuando es algo objetivo, hay leyes. Definitivamente. Por ejemplo, hablemos de la primera y la segunda ley de la termodinámica, Ujú. la ley de la conservación de la energía y la ley del deterioro. Entonces, esa es una ley. Tenemos una refrigeradora, yo tengo canas, tengo arrugas. ¿Por qué? Porque nos vamos deteriorando. Y la evidencia, Esa es una ley. y la evidencia objetiva es que no es que en unos casos unos envejecen y en otros casos otros rejuvenecen. O sea, la ley es La que ley todos dice vamos que- a la ley deteriorarnos. dice que venimos de más a menos. Esa es la Y ley. la evolución dice que de menos a más. Ujú, Entonces, sí, la evolución plantea una cosa, la ley científica dice lo contrario. Entonces, yo voy a creer lo que dice la ley científica, no la teoría. Ujú. Porque ni siquiera se le ha cambiado nombre, sigue siendo teoría. Y fíjense que eso es bien interesante porque los mismos darwinistas están negando esa teoría. Los mismos darwinistas después de 150 años se están dando cuenta que es una teoría que no tiene un respaldo científico a través de los fósiles. En el siguiente segmento vamos a hablar acerca de ello, la evidencia a través de los fósiles, ¿a quién favorece más? ¿Al creacionismo o al evolucionismo? Quédese con nosotros. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Hay algunos cristianos que tratan de unir o de colocar a la par la evolución con la creación, al decir, por ejemplo, que Dios creó a la materia prima, que Dios creó todo y que estableció que la manera que el ser humano viniera fuera a través de la evolución de los animales, particularmente del chimpancé, del mono, digámoslo así. Entonces, para resumir, hay cristianos que dicen que la teoría de la evolución es compatible con la fe o es compatible con la creación bíblica o la creación de Dios. Ahora, yo quiero aquí rápidamente traer 2 palabras que utiliza el doctor Raúl Leguizamón en su libro Y el mono se convirtió hombre, y es la palabra monogenismo y poligenismo. Ahora bien, para poder explicar esto tengo que citar a Pablo. El apóstol Pablo dice en Romanos 5:12 que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el argumento del doctor Leguizamón es el siguiente. Si la evolución, la macroevolución de una especie a otra, y si el ser humano evolucionó del mono, digámoslo así, dice él, ¿evolucionó una pareja de monos o evolucionaron varias parejas de mono a la vez? A eso se le llama monogenismo y varias parejas a la vez
poligenismo. Si la respuesta es varias parejas evolucionaron a la vez, varias parejas de monos evolucionaron a la vez, entonces, ¿cómo explicar que el pecado entró al mundo por un hombre? Si al final varias parejas de monos, de chimpancés evolucionaron en diferentes partes del planeta, ¿cómo podemos tratar de pensar que el ser humano de uno en uno fue pasando el pecado, como dice Pablo? ¿Y cómo fue que apareció el pecado en todas las parejas de monos que evolucionaron? Entonces, es interesante analizar estas dos palabras, monogenismo y poligenismo, en relación al pecado innato, como se le conoce teológicamente hablando. Porque si al final fue varias parejas de monos que evolucionaron, entonces, ¿cómo surgió el pecado en ellos, hablando ahora como seres humanos? Digo esto para los cristianos que quieren de alguna manera compaginar evolución de una especie a otra con creación bíblica. Cuando nosotros leemos en la Biblia, Dios creó el ser humano, ya lo creó adulto, ya lo creó con la capacidad de procrear, no empezó de niño. Obviamente los hijos de Adán y Eva ya empezaron de niños, pero la primer pareja Dios la crea ya con todas las capacidades de adulto, y a través de la desobediencia de ellos fue transmitida al resto de la humanidad prácticamente el pecado. Entonces, tomemos en cuenta eso y les animo a seguir investigando sobre el monogenismo y el poligenismo en temas de evolución. Dios me los bendiga. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Dios los bendiga. Aquí estamos ya charlando con el pastor Marvin Juárez en el programa Punto de Reflexión, abordando el tema creacionismo y evolucionismo como un tercer tema de la serie Fe y Ciencia. Bienvenido, Juárez, una vez más. Estamos hablando acerca del tema de la microevolución, macroevolución en el segmento anterior. Y vale la pena hacer una aclaración, ya que el evolucionismo se cree en una medida, pero no al nivel de Charles Darwin, como presentaba la macroevolución. Sí, realmente el señor Darwin lo que hace es postular una teoría en el que hay un cambio de una especie a otra. Entonces, esa es una evolución, por eso se presenta como una teoría, porque no hay ningún animal que digamos tenía cola y le van saliendo pies. Sí, pues. Ahora, Juárez, ¿por qué Charles Darwin plantea la idea de lo más cercano de nuestros ancestros, de acuerdo a la teoría de él, al mono, al Homo sapiens, que ahora se menciona en universidades, ¿verdad? Sí, lo que sucede es que primero la forma física, porque él observó la forma física. Nos parecemos a ellos. Tenemos un parecimiento a ellos, ¿verdad? Tenemos que admitirlo. Y la otra es genéticamente. Pero eso favorece más a un Dios creador. Sí, lo que sucede es de que el ADN del chimpancé es un 98% parecido a nuestro ADN. Ajá. Entonces, para él es como quien dice, ha evolucionado, que solo le faltan 2% para llegar al mismo nivel. El problema es que nosotros, si vamos a basarnos en el ADN, por ejemplo, entonces estamos más cerca del ADN del ratón que del ADN del mono. Por eso es que las vacunas y los experimentos previos a ser aplicados al humano los hacen en ratones. Porque si el ratón reacciona positivamente, nosotros vamos a reaccionar mejor todavía, porque compartimos casi el 98.5% del ADN del ratón se parece a nuestro. Y no concluimos que venimos del ratón. Sí. ¿No te parece que esto es evidencia al argumento creacionista en el sentido de que hay similitud? Somos seres humanos, están los seres vivos, los animales también, pero hay similitud. ¿Esto no acuña más el creacionismo? En mi opinión, es un punto a favor de Dios, del Dios creador. ¿Por qué? Porque hay, digámoslo así, como pedagogos, hay una malla genética común a todos, y luego él hace la variante. Sí, pues, hace la variante. Compartimos, por ejemplo, ¿qué comen los animales? Cosas verdes, plantas. Igual nosotros comemos, solo que las manipulamos de una manera diferente. Exacto. Entonces compartimos una base genética, pero hay una variante.
Ahora, yo quiero unir aquí algo rápidamente que dice el astrofísico Manuel Carreira. Dice que, voy a citar casi textualmente sus palabras, dice, la propiedad, dice, más propia de la materia, valga la redundancia, es su mutabilidad, dice, su constante cambio. Entonces dice, la propiedad de la materia debe ser ajustada extrínsecamente para que funcione de una forma y no de todos los modos posibles, sí, pues, en lo que puede mutar. O sea, hubo una fuerza externa. O sea, tuvo que ser ajustado de afuera para decir, estos átomos, esta materia van a constituir el gato. Pero esa misma materia puede mutar a varias otras, pero como extrínsecamente fue ajustado para que sea un animal, para que sea esta variante. Entonces, en mi opinión, esa variación habla de una inteligencia tal. Por ejemplo, ¿cuántos millones de habitantes somos? Cerca de 8,000 millones. Correcto. La huella digital no es diferente. Y de los miles que están naciendo, no es igual. O sea, veamos qué capacidad del diseñador de crear dedos iguales, pero con una huella diferente. Científicamente podemos concluir que el universo no se creó a sí mismo. No es eterno. Tuvo que tener un comienzo el universo, y estamos hablando propiamente que dentro de la creación, el evolucionismo, está claro que aunque haya una similitud, pedagógicamente vos bien lo dijeras, una malla genética, hay variedad de alguien externo. Sin embargo, la macroevolución a través de los fósiles, que sería como, ahí sí que como otro argumento al creacionismo, porque realmente los fósiles que se han encontrado de civilizaciones o huesos conservados no apunta al evolucionismo, para nada. No, y aquí cabe sugerirle a la audiencia que nos sintoniza por lo menos 3 documentos. Por el tema que tocas, hay un libro que se llama Fósiles Polémicos, que escribió el doctor Raúl Leguizamón, que es un argentino. Yo tengo ese libro y es muy interesante. ¿Por qué? Porque él habla, por ejemplo, del hombre de Piltdown, del hombre de Cro-Magnon, del hombre de Neandertal, de Lucy, de Australopithecus. Sí, pues. Él habla de todos los fósiles y dice que todos los fósiles realmente no son lo que nos han vendido, la información que nos ha vendido. Por eso el libro de él se llama Fósiles Polémicos, porque nos han dicho algo, pero cuando él hace el examen, él como una persona muy científica, y él dice, por ejemplo, el hombre de Piltdown, ¿verdad? Fue encontrado un hueso en 1902, si no recuerdo. Piltdown es una aldea de Inglaterra, y cuando le hacen el examen muy adentrado al hueso, se dan cuenta que es de un animal. Y no era de un ser humano como planteaba. Yo entiendo también que cuando surge el tema de la evolución con Charles Darwin, recordá que también el periodismo contribuye a todo ello. O sea, la publicidad, porque es novedoso, porque es algo científico de alguien que estudió, observó los seres vivos, pero que con el tiempo y a través de los estudios científicos realmente han declarado que esas ideas del pasado se quedó más como en lo popular, en el periodismo, que querían como dar algo novedoso para el pensamiento científico. Sí, lo que sucede es de que los mismos científicos tienen problemas, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos un poquito de las capas de la Tierra. Y digamos, para cuando encontramos un hueso o un mineral, lo que hacen los científicos es utilizar la radioactividad o el carbono 14 para decir cuántos años tiene ese elemento. El problema es cuando un hueso está en sentido vertical. Entonces la Tierra tiene varias capas y cada capa es una era, de acuerdo a la investigación científica. Entonces el problema es cuando un hueso abarca varias capas, ¿a cuál de todas lo clasificas? Ahora, cuando está en una posición, dice, esto pertenece a la era paleozoica, a la era mesozoica, ¿verdad? Al pleistoceno, al mioceno, pero cuando está en sentido vertical, ¿a dónde lo ubicas? Porque te está abarcando varias capas. Entonces hay muchas cuestiones que los mismos científicos no pueden definir, porque solamente la radioactividad, el carbono 14, el titanio, argón, son como los más comunes, pero hay un margen de error al aplicar. De lo que has leído, entonces concluimos, Pastor Juárez, que no hay macroevolución en lo que has leído, las propuestas actuales. Hasta el día de hoy, el famoso eslabón perdido sigue perdido porque no existe. No hay macroevolución. ¿Y por qué ellos hablan de millones de años? ¿Será que quieren favorecer el hecho de la macroevolución?
los millones de años que alegan pues los evolucionistas. No hay forma de aprobarlo, no hay forma de confirmarlo, entonces le echan a los años. Por ejemplo, yo hago un chiste, ¿verdad? Yo hago un chiste. Ajá. Dice, tal animal está en peligro de extinción. Yo le digo, pero ¿por qué nos preocupamos porque ese animal va a desaparecer porque está en peligro de extinción? Si creemos en la evolución, en cualquier momento surge de otro. Sí. Entonces la misma gente choca con ese pensamiento y dice, no, pero no puede ser así. Pero si la evolución eso plantea que una vaca se va a convertir en un caballo en un hipopótamo, ese animal que se va a extinguir va a aparecer en cualquier tiempo más. Entonces me dicen, necesitamos millones de años, pero si vivimos en millones de años ya, ¿no? Correcto. Génesis 1:21 dice en el relato bíblico que Dios creó a los seres vivos, Dios creó a los animales según su especie. Y esto estábamos hablando y sería bonito en este minutito que nos queda, Pastor Marvin, que nos hablaras de que hay un tope en el código de esa especie, es decir, que esta es otra cosa que favorece, otro argumento que favorece a lo que Dios estableció en Génesis capítulo 1, verso 21, que dice que sea según su especie. Sí, por ejemplo, nosotros como seres humanos queremos hacer uniones, ¿verdad? Y dentro de los equinos que tienen que ver con los caballos, por ejemplo, el animal que conocemos como mula, que es la unión de un caballo, no recuerdo si en este caso la hembra, cuál es el nombre que tiene, pero el producto es una mula. Sí, pues lo unen y el producto es una entonces mula. La mula es híbrida, ya no se puede reproducir, porque estamos haciendo un cruce que Dios no permite. Entonces, como nosotros tenemos libertad y queremos hacer lo que queremos hacer, Dios pone topes. ¿Y si no hubiera puesto topes, Mario? Bueno, no sé, quizás tuviésemos monstruos, quizás hubiesen monstruos, ¿verdad? En la creación, hechos por nosotros. Exactamente, así que damos gracias a Dios porque Dios es un Dios inteligente. Hay un diseño definitivamente en lo tangible. Recuerde que el Dios de la Biblia en esencia es espíritu. Quédese con nosotros porque venimos a la parte final de los puntos de reflexión. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. Muchísimas gracias por estar en sintonía del programa Punto de Reflexión. Ahora estamos ya concluyendo con algunos puntos de reflexión con el pastor Marvin Juárez. Gracias, Marvin, por estar pendientes, por tu tiempo, tus conocimientos también y por la pastoral de cómo has trabajado durante estos años. Hablando acerca del creacionismo y evolucionismo como parte de la serie Fe y Ciencia, ¿cuál sería la edad de la Tierra? Que es otro de los temas bastante polémicos, pero que algunos apuntan a millones de años. Y te hago la pregunta así directamente. La Biblia, de acuerdo a la Biblia, ¿cuántos años tiene la Tierra? ¿Es joven? ¿Es vieja? Bueno, primero, la parte de los científicos hablan de que el universo y todo esto del Big Bang ocurrió más o menos hace 13.800 millones de años. Millones, hablan de millones. 13.800 millones de años. Entonces, esa es por un lado una teoría. Por el otro lado, ya propiamente de la Tierra, hay una teoría que habla del campo magnético, ¿verdad? La Tierra tiene un campo magnético, por eso es que funcionan las brújulas. Entonces, de acuerdo a esa teoría, la Tierra propiamente dice esa teoría que no tiene más de 10.000 años. Porque si la Tierra tuviera cierta cantidad mayor, el campo magnético cada día se va debilitando, ¿sí? Entonces va a llegar un momento en el que las brújulas van a fallar. Entonces dice que si la Tierra tuviese cierta cantidad de años, entonces el campo magnético estuviese en condiciones peores. Entonces calculan que la Tierra como tal, como planeta, tiene cerca de 10.000 años. 10.000 años. Una Tierra joven. Claro, esa es una teoría. Ahora, la Biblia habla más que todo de la humanidad como tal, y se habla de 6.000 años. Del hombre directamente. Ya en la Tierra. Y eso es en base a una cronología. Hay varias cronologías, pero está la cronología de un arzobispo irlandés llamado James Ushel o James Ushel, que él tomó las genealogías de la Biblia e hizo el cálculo, y de acuerdo a la cronología de él, el Génesis o la creación de Adán y Eva se sitúa en el 4004 a.C. 4000. 4004 a.C. Entonces, de acuerdo a esa cronología, pero no está diciendo que la Tierra tiene 6.000 años. La humanidad lleva 6.000 años de acuerdo a esa cronología. Y cuando hablas acerca de la edad de la Tierra, en ese sentido,
tenemos que ir a Génesis capítulo 1 porque en el primer día entendemos que se creó la luz, que no es el sistema solar. Algunos teólogos mencionan que es la gloria de Dios, Dios es luz, pero que el sistema solar se creó en unos días posteriores. Y es ahí donde ubican un poquito más de los 6,000 años que se están planteando ya la edad de la Tierra. No el punto de partida del ser humano, sino la edad de la Tierra. Entonces creemos de que la Tierra podría tener, aunque no tenemos así directamente como una evidencia, así que en la Biblia esté directamente en los días de la creación, se puede decir que puede haber un poquito más de esos 6,000 años. Sí, es posible, porque recordemos que el planeta, ¿verdad? En Génesis 1:1, en el principio del tiempo creó Dios los cielos y el espacio, la tierra, la materia. Pues luego dice que Dios comenzó a ordenar. Aquí no es el tema, pero aquí habría que hablar si el Señor crea o Él recrea. Ahí son dos cosas, ¿verdad? Si crea o recrea, pero como no ese es el tema, yo creo que la Tierra no tiene, en mi opinión particular, no tiene 6,000 años. Tiene un poquito más. Tiene más, aunque hay teólogos que creen que la Tierra ha pasado por diferentes periodos, diferentes eras, que se le conoce como eones, algo así se le conoce. Pero realmente yo no creo particularmente que la Tierra sea de millones de años. Sí, pues. Ahora, el ser humano, sí lo ubicamos, que sería como un punto de reflexión también, lo ubicamos en ese rango de este arzobispo que nos está citando. De acuerdo a la cronología de él, 6,000 años. 6,000 años. Qué interesante. Yo creo que aquí tenemos que hacer los puntos de reflexión, Pastor Marvin. Y la reflexión sería entonces, ¿qué pensar entonces en el tema del creacionismo y evolucionismo que han estado en pugna durante algunos años y que finalmente el pensamiento científico, ¿a quién favorece más entonces? Eso sería como el punto de reflexión. Pues favorece más al creacionismo, definitivamente al creacionismo, porque por lo menos la Tierra posee ciertos químicos y ciertos minerales. Son los mismos que posee el cuerpo humano y nosotros fuimos creados del polvo. Entonces, como tenemos una audiencia en donde puede ser que hayan jóvenes que van a la universidad, van a ir a la universidad, padres, yo por lo menos quiero sugerir 3 libros así. Bueno, citémoslo, esto es importante. Quiero sugerir un libro que se llama Evolución Imposible, del autor John Ashton, Fósiles Polémicos del doctor Raúl Leguizamón, y hay uno que se llama La firma en la célula. Es un libro que en español cuesta encontrarlo, pero se puede conseguir. La firma en la célula. Son argumentos en favor de la creación y son argumentos científicos, no ideas más vagas. Exactamente, así que nos vamos con ese punto de reflexión, el pensamiento científico, y creo que alguien en el pasado dijo esto: menos conocimiento nos aleja de Dios y más conocimiento nos acerca a Dios. Gracias, Pastor Marvin, por estar con nosotros. Nos vamos a sintonizar en una próxima oportunidad en otro punto de reflexión. Gracias, Dios te bendiga. Bendiciones. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.